La lluvia caía sin piedad sobre el rostro de Sofía, una niña ciega de 7 años, mientras una mujer de elegante porte y mirada fría la arrastraba sin consideración por las calles empedradas. «No hay lugar para ella aquí, es solo una carga», gritaba, empujándola hacia una camioneta negra que esperaba, impaciente y ominosa. Sofía apenas podía entender el ruido y las voces, pero sentía la desesperación envolviendo sus pequeños hombros morados por el frío. El mundo que conocía se desmoronaba en 1900 segundos. Una madre millonaria fría, distante y sin un ápice de compasión reclamaba su custodia con la ley de su lado. En el fondo, Sofía sabía que esta batalla era desigual. No era su culpa ser vulnerable, pero el sistema se mostraba cruel. «¿Por qué nadie me escucha?», susurró mientras sus lágrimas se confundían con la lluvia. En una pequeña esquina de la ciudad, Alejandro, un niño de la calle vestido con harapos desgastados y mirada inquisitiva, observaba la escena desde la distancia. Las calles eran su reino, el único hogar que había conocido desde que sus padres desaparecieron entre sombras hace años. Guardaba un cuaderno azul, un tesoro donde escribía sus sueños y secretos, aquel que nadie había visto hasta ahora. Alejandro se acercó al lugar donde habían dejado a Sofía, intuyendo que su destino pendía de un hilo tan delgado como sus propias esperanzas. Sin más que su coraje y la inocencia que la vida no pudo arrebatarle, decidió que no dejaría sola a la niña. «No permitiré que ese monstruo reclame lo que el amor verdadero protege», murmuró, apretando su cuaderno como un amuleto. El sol comenzaba a ocultarse y la oscuridad parecía envolverlo todo, menos a este pequeño gigante que estaba dispuesto a enfrentar el mundo entero. Las calles estaban repletas de sombras y Alejandro sentía en el pecho un peso tóxico. La injusticia que Sofía vivía lo quemaba por dentro. La burocracia y la ley siempre se mostraban frías con los débiles, como un muro impenetrable. Nadie escuchaba a los niños que pedían ayuda. Para ellos eran invisibles, solo estadísticas en un sistema corrupto. Alejandro recordó la noche pasada, arrullado por el ruido de sirenas y voces lejanas, sin nadie que lo protegiera excepto su fe silenciosa. Sus dedos recorrieron el cuaderno azul, el único refugio donde las palabras susurraban esperanza. La injusticia lo había vencido una vez, pero esta vez no sería así. El desamparo parecía infinito, pero dentro del pecho de aquel niño algo latía con fuerza. Su lucha apenas comenzaba. En una sala cubierta por la penumbra institucional, una señora llamada Mariana, dedicada a repartir comida caliente a personas en situación de calle, miraba la noticia en la televisión de una tienda. «El niño milagroso que devolvió la vista», murmuraban los reporteros, pero pocos prestaban atención a lo que realmente importaba: su alma pura y su valentía callada. Mariana sabía dónde encontrar a Alejandro. Era el niño de sonrisa silenciosa que compartía pan y trozos de cariño con todos. La burocracia le había dado la espalda, pero ella no. Tomó su abrigo raído y salió hacia la ciudad, decidida a ser el aliado que el sistema negaba. La noche caía como un manto de indiferencia, pero su determinación era un faro contra la corriente. Ella sería la esperanza. Alejandro, con las manos temblorosas por el frío, encontró a Sofía sentada en un banco desvencijado, tocando la superficie áspera con una delicadeza casi reverente. «No estás sola», susurró él, acercándose lentamente para no asustarla. Sofía levantó la cabeza y aunque sus ojos no veían, su corazón sintió la presencia cálida de quien no la abandonaría. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa pero llenita de una paciencia antigua. «Soy Alejandro. Voy a ayudarte».
respondió él con una sonrisa tímida, mientras del bolsillo sacaba su cuaderno azul, ahora manchado pero intacto, la arma que cargaría su verdad. En ese pequeño instante, dos mundos convergían, una alianza inesperada que el poder jamás anticipó. Mariana guió a Alejandro hacia un refugio que ella misma ayudaba a mantener oculto en una vieja bodega. Afuera, la ciudad vivía al ritmo frenético de la indiferencia, pero dentro resonaban susurros de compasión y humanidad. Alejandro abrió el cuaderno azul con cuidado y comenzó a dibujar mapas, nombres, historias. Sofía lo escuchaba con atención, sus lágrimas secándose poco a poco gracias a la ternura que lo rodeaba. Mariana observaba en silencio, admirando la forma en que ese pequeño chico, subestimado por el sistema, parecía tener la fuerza que todos habían perdido. En ese espacio, la esperanza recuperaba su lugar y la lucha contra la injusticia comenzaba a tomar forma, lenta pero implacable. La mañana siguiente llegó con un sol tímido que iluminaba las grietas de la vieja bodega. Alejandro y Sofía salieron a la calle, con Mariana siguiéndolos de cerca, decidida a protegerlos. En las esquinas, los ojos del poder los vigilaban. Un tuit, un rumor, una mirada sospechosa podían arruinarlo todo, pero Alejandro no temía, porque llevaba en la palma de su mano el cuaderno azul, símbolo de su lucha. Sentía que no estaba solo, la justicia estaba en sus fibras y en la voz dulce de Sofía, que a pesar de su ceguera, miraba con la pureza que muchas veces falta a los adultos. El mundo sería testigo de que los pequeños también pueden derribar gigantes. Por otro lado, en su opulento despacho, la madre millonaria inspeccionaba documentos y reclamaba la custodia, con palabras afiladas. Su corazón de piedra no admitía la ternura ni la inocencia. Había decidido usar todo su poder para recuperar a Sofía, no por amor, sino por control y vanidad. Sus abogados tramaban presentar pruebas falsas y difamar al niño de la calle que osaba desafiar su dominio. «Ese mendigo se está volviendo una amenaza», murmuró con desdén, mientras en su mente maquinaba la forma de apartar a Sofía de ese mundo de desamparos que despreciaba. La batalla apenas comenzaba y la oscuridad se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. En la bodega, Alejandro descubrió un aliado inesperado, don Ernesto, un exabogado retirado que cada jueves ofrecía ayuda legal a quienes el sistema ignoraba. Don Ernesto, con paciencia de siglos y mirada sabia, escuchó los relatos y vio el cuaderno azul que Alejandro sostenía con tanto respeto. «Aquí hay más que palabras, hay verdad y resistencia», afirmó, prometiendo usar su conocimiento para enfrentarse a las mentiras que corrían en 1900 en tribunales. Su voz ronca y solemne representaba la última línea de defensa que necesitaban. Alejandro sintió que el destino conspiraba a su favor. No sería más un niño invisible. El poder de la madre millonaria se desató como un huracán. Abogados envueltos en oscuras agendas llenaron papeles y palabras huecas para desacreditar a Alejandro, presentándolo como un manipulador y una amenaza para Sofía. Los medios, sedientos de escándalos, difundían versiones distorsionadas, mientras la opinión pública se dividía. Sofía, atrapada en medio, se cerraba a sí misma, dudando del amor que la protegía. Pero en las noches, la voz de Alejandro y las palabras antiguas de don Ernesto resonaban con fuerza, alentándola a no rendirse frente a la batalla sucia que hervía. Ella era mucho más que un objeto en disputa. La audiencia judicial llegó. La sala estaba fría, llena de miradas interesadas y silencios tensos. Alejandro entró con el cuaderno azul en mano, acompañado por Sofía, Mariana y don Ernesto. Frente a ellos, la madre millonaria mostraba esa arrogancia que solo el poder puede engendrar.
El juez, un hombre veterano con semblante incorruptible, escuchaba la batalla entre verdades y mentiras. Alejandro, con voz firme pero temblorosa, abrió el cuaderno y comenzó a leer las historias, los encuentros, las figuras que reflejaban la vida que Sofía y él habían construido juntos. Cada palabra era una flecha de luz contra la sombra opresora. La madre millonaria intentó responder con golpes bajos, presentando supuestas pruebas falsas y ataques personales contra Alejandro. Pero don Ernesto, con aplomo y fundamentos sólidos, desmontó cada mentira, mostrando grabaciones, testimonios y la evidencia tangible de negligencia y abandono. El cuaderno azul se convirtió en símbolo irrefutable, testigo silencioso de una lucha que trascendía lo legal para tocar lo humano. El juez, con mirada firme y justa, sintió que la verdad brotaba clara como un río tras la tormenta. La tensión era palpable. El destino de Sofía pendía de un hilo. El juez levantó la vista, sus ojos penetrantes recorriendo a cada uno en la sala, buscando la verdad detrás de las palabras. He revisado cuidadosamente cada evidencia y he escuchado las voces de quienes defienden el bienestar de Sofía, afirmó con tono irrevocable. Su mirada se posó en la niña ciega que ahora mostraba una determinación naciente. Esta lucha no es solo legal, es un llamado a la justicia humana. La madre millonaria apretó los puños, sintiendo que el dominio que creía firme se desmoronaba. Alejandro sostuvo con fuerza su cuaderno azul, sabiendo que había conseguido lo imposible, que la luz se hiciese presente en la oscuridad de aquella sala. Al salir de la corte, Sofía se aferró al brazo de Alejandro, agradecida y aterrorizada a la vez. Mariana los esperaba afuera, su rostro surcado de lágrimas contenidas, una mezcla de alivio y esperanza. Esto apenas comienza, les advirtió con voz firme, pero han dado un paso gigante. Mientras tanto, en una mansión que parecía fría como el hielo, la madre millonaria encaraba una derrota pública y humillante. La prensa capturó el momento, mostrando a una mujer derrotada por la misma inocencia y valentía que despreciara. La justicia poética no solo había castigado su codicia, sino que había elevado a los vulnerables a un triunfo inesperado y lleno de luz. Alejandro, Sofía y Mariana comenzaron a construir un refugio para niños en situación de calle, un espacio luminoso donde las risas reemplazaran los llantos y la dignidad fuera un derecho, no un privilegio. El cuaderno azul, ahora lleno de dibujos y historias, se exhibía como símbolo sagrado de la lucha contra la injusticia. Don Ernesto brindaba asesoría legal gratuita, mientras la comunidad se unía, inspirada por el coraje del niño que se atrevió a enfrentar a un gigante. Cada sonrisa de un niño rescatado era un pequeño triunfo, una bandera ondeando contra la indiferencia general. Con el tiempo, la historia de Alejandro y Sofía se convirtió en un faro para otros niños olvidados y olvidadas, demostrando que aunque el sistema los hubiera abandonado, la voluntad y el amor podían abrir caminos insospechados. La madre millonaria, a pesar de la derrota, no desapareció del todo, jurando venganza y maquinando en las sombras, recordándoles que la batalla entre luz y oscuridad nunca está completamente ganada. Sin embargo, cada paso dado por Alejandro y sus aliados marcaba un precedente que resonaría por generaciones. La verdadera justicia empezaba a brotar desde las entrañas mismas del corazón humano. Una tarde, mientras Alejandro y Sofía pintaban murales en el refugio, un equipo de televisión llegó para hacer un reportaje. «Quiero que nos cuentes cómo te sentiste enfrentando a tanta injusticia», pidió la periodista con voz amable. Alejandro miró a Sofía, que sonreía iluminando el lugar, y dijo:
No solo enfrentamos al sistema, luchamos por la esperanza, porque si nos unimos, ningún gigante es demasiado grande. La cámara captó la pureza de sus ojos, la honestidad de su voz, y miles de personas comenzaron a compartir su historia, multiplicando la fuerza de su mensaje. Una comunidad entera despertaba, y con ella, la promesa de un mundo mejor. Mientras tanto, en la mansión, la madre millonaria observaba las noticias con furia contenida. Los ecos del refugio y de la lucha de Alejandro se colaban en todas partes, perturbando su reinado de indiferencia. Sabía que el niño, junto a la niña, ciega y su aliado inesperado, habían destrozado su plan con una verdad que no pudo comprar ni silenciar. La humillación se transformaba en rabia y la mujer comenzó a tramar un movimiento más astuto, más peligroso. Pero lo que no podía comprender era que su caída ya había sembrado semillas de cambio que crecerían implacables y fecundas más allá de su alcance. Aquella noche, Alejandro se sentó en el tejado del refugio, viendo la ciudad que tantas veces lo había rechazado. A su lado, Sofía tocaba con las manos la textura áspera de una pared pintada con flores y estrellas. ¿Crees que podremos cambiar el mundo, Alejandro?, preguntó con voz suave. No sé, Sofía, respondió él girándose para mirarla, pero sé que si no lo intentamos, la oscuridad ganará para siempre. En ese momento, el viento sopló con fuerza, llevando consigo un susurro de promesas. Y bajo el manto de la noche, dos almas pequeñas se preparaban para la batalla más grande, la de la esperanza contra la injusticia. La presión del sistema volvió a manifestarse con cartas y amenazas. La madre millonaria contrató más abogados, manipuladores y periodistas para desprestigiarlos. Sin embargo, Alejandro y don Ernesto organizaron jornadas comunitarias para educar sobre derechos y empatía. Los vecinos, anteriormente indiferentes, comenzaron a prestar atención y a apoyar. Sofía, aunque ciega, aprendía a leer braille con un brillo nuevo en sus ojos. El refugio se transformaba en un espacio donde la fuerza de la comunidad tejía redes de protección y lucha. La batalla se intensificaba, pero también lo hacía la determinación de los pequeños guerreros y de sus aliados. En un encuentro inesperado, Mariana se cruzó con un funcionario público honesto que, después de escuchar la historia y ver el impacto real del refugio, prometió ayudar a impulsar cambios legislativos para proteger a niños en situación de calle y vulnerabilidad. Esta alianza se convirtió en un giro de esperanza, un aliado dentro del sistema que parecía un gigante, pero ahora tenía grietas. Alejandro, con su cuaderno azul, se convirtió en la voz de los olvidados en espacios que antes le eran negados. El poder del pequeño rebelde crecía, y con él las posibilidades de romper cadenas. La madre millonaria, percibiendo la amenaza, intentó una jugada final: presentar una demanda por difamación contra Alejandro, Mariana y don Ernesto. Pretendía silenciarlos con juicios y represalias, pero la comunidad respondió con una ola de apoyo incondicional, mientras los medios honestos investigaban y exponían la verdad oculta de sus acciones. Alejandro fortalecía su mensaje con cada entrevista, con cada dibujo en su cuaderno azul, que ahora era símbolo de resistencia y pureza. La injusticia del poder enfrentaba una tormenta imparable. Durante una emotiva audiencia, Alejandro tomó la palabra ante un juez que escuchaba atento. «No solo lucho por mí y por Sofía», dijo con voz clara, «sino por todos los niños que el sistema ignora. No, somos cifras, somos vidas, somos esperanza». El juez, conmovido por la sinceridad y el peso de la evidencia, dictaminó medidas para proteger el refugio y sancionar los abusos de la madre millonaria, declarando públicamente la importancia de proteger a los vulnerables.
La sala estalló en silencio reverente, un triunfo nunca antes visto. La madre millonaria fue sancionada no solo legalmente, sino socialmente. Su nombre quedó manchado y la sociedad se volvió menos indulgente con los que usan su poder para oprimir. Alejandro, Sofía, Mariana y don Ernesto celebraron esta victoria que era más que personal. Era un mensaje para todos. En el refugio los niños cantaban, reían y aprendían que la justicia era posible cuando los corazones se unían. La batalla continuaba, pero la poesía de la justicia se había escrito con la tinta indeleble de la verdad y la valentía. Los días se llenaron de proyectos y sueños. Alejandro usaba su cuaderno azul para inspirar a otros niños, ilustrando sus historias de coraje y amor. El refugio crecía, se llenaba de vida y con cada niño rescatado, la voz de la comunidad se hacía más fuerte. Sofía empezó a recibir educación especial, mientras Mariana continuaba su labor incansable como faro para quienes caminaban en la oscuridad. Don Ernesto asesoraba y defendía con pasión incansable. La historia que empezó con una injusticia se convertía en el relato de una fuerza humana invencible. Pero el eco del pasado siempre despertaba sombras. La madre, millonaria, relegada y bajo vigilancia, planeaba secretamente una nueva embestida, esta vez usando influencias más tenebrosas. Sin embargo, Alejandro y sus aliados habían sembrado un ejército invisible, la esperanza colectiva. Nadie temía ya tanto como antes. Cada nueva amenaza era respondida con verdades y la valentía del que sabe que la victoria es posible, aunque el camino esté lleno de espinas. El cuaderno azul se había transformado en la bandera de un movimiento que nada y nadie podía detener. En una reunión comunitaria, Alejandro habló con claridad sobre la importancia de defender a los más vulnerables. No somos pequeños, no somos invisibles, somos la fuerza que mueve el cambio, afirmó mientras la multitud ovacionaba. Sofía, a su lado, levantó la mano con orgullo, y aunque sus ojos no veían, su espíritu iluminaba cada rincón. Mariana coordinaba esfuerzos, y don Ernesto organizaba foros legales. La justicia tomaba forma en las calles, en los corazones y en la voluntad de la gente común. La madre millonaria intentó infiltrar agentes en el refugio, buscando socavar la confianza y sembrar miedo. Pero los niños, liderados por Alejandro y Sofía, supieron detectar la mentira. Prepararon una defensa solidaria, con Mariana y don Ernesto al frente. La verdad prevaleció una vez más, y la comunidad emergió más unida y fuerte. El gigante caía no por la fuerza del ruido, sino por el poder silencioso de la unión y la integridad. En un acto público de reconocimiento, las autoridades locales entregaron a Alejandro un premio por su valentía y compromiso con los derechos infantiles. Este premio es para todos los que creen en la justicia, dijo con humildad, sosteniendo firme su cuaderno azul. Sofía estaba orgullosa, abrazándolo con amor fraternal. La madre millonaria, eclipsada y olvidada en su mansión, quedó como una sombra de lo que fue, incapaz de detener el río imparable de la verdad y la empatía. El refugio se convirtió en un centro de referencia para la defensa de la infancia en toda la ciudad. Alejandro y Sofía crecieron juntos, testigos y protagonistas de un cambio profundo. Mariana y don Ernesto continuaron siendo sus piedras angulares, mientras nuevas generaciones de niños volvían a creer en un futuro justo y lleno de luz. Las heridas del pasado sanaban lentamente y la justicia poética brillaba como un sol eterno en el horizonte. Una noche, mientras las estrellas iluminaban el refugio, Alejandro pronunció una oración silenciosa. Agradeció la fuerza recibida, la fe que nunca perdió, y pidió que esta lucha inspire a otros a levantarse contra la injusticia.
Sofía apretó su mano y juntos miraron el cielo, sabiendo que aunque el camino aún era largo y lleno de desafíos, el amor y la verdad serían siempre su escudo y espada. El cuaderno azul, lleno de historias, dibujos y sueños cumplidos, fue donado a la biblioteca pública local para que su mensaje trascendiera. Niños y adultos lo consultaban con respeto y admiración, recordando que hasta el más pequeño puede ser un gigante si cree en la justicia. Alejandro y Sofía seguían trabajando, enseñando y luchando, conscientes de que el cambio es un proceso que se construye día a día. La madre millonaria fue finalmente arrestada por los delitos de manipulación, fraude y abuso, resultado de una investigación profunda que involucró la colaboración de Mariana y don Ernesto. Su caída fue una victoria para la comunidad y un símbolo más de que la justicia, aunque tardía, puede ser implacable. Durante su juicio, el silencio pesado de la sala contrastaba con la solemnidad de los niños y adultos que habían creído y luchado por la verdad. En la calle, las personas celebraban el fin de una era oscura y el comienzo de una nueva. Alejandro, Sofía y sus aliados organizaron una ceremonia donde se plantaron árboles en honor a todos los niños y niñas que habían sido rescatados de la injusticia. Cada planta era un símbolo vivo de esperanza y resistencia, fruto de la unión entre los pequeños héroes y quienes los apoyaban. El impacto social de la lucha de Alejandro y Sofía inspiró reformas legislativas que fortalecieron la protección a la infancia vulnerable. Mariana fue nombrada coordinadora de un programa estatal que ampliaba el modelo de refugio a todo el país. Don Ernesto continuó asesorando a comunidades necesitadas, mientras Alejandro y Sofía se preparaban para ser líderes y portavoces en foros nacionales. La historia de un niño de la calle y una niña ciega había cambiado un sistema entero. No fue la riqueza ni el poder la que venció, sino la fe inquebrantable en la justicia y el amor. Su cuaderno azul, ahora icónico, se convirtió en testimonio de que incluso en la adversidad más cruel, la luz puede abrirse paso. Alejandro y Sofía no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en faros para tantos otros perdidos en la oscuridad. En una entrevista final, Alejandro reflexionó sobre su camino. No somos víctimas, somos luchadores. Cada historia como la nuestra es una batalla contra la indiferencia. Sofía añadió con voz firme, la ceguera no es solo de ojos, sino también de corazón. Nosotros aprendimos a ver con el alma. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria colectiva, un legado imborrable de esperanza y resiliencia. El sistema, aunque resistente, comenzó a mostrar grietas visibles gracias a la valentía de los que se atrevieron a desafiarlo desde abajo. La sociedad se transformaba poco a poco, abriendo caminos para aquellos que jamás habían tenido voz. Alejandro y Sofía demostraron que la justicia no es un privilegio, sino un derecho fundamental que todos merecen. La batalla continuará, pero la victoria ya era innegable. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Sofía y Alejandro se sentaron en el porche del refugio, contemplando el paisaje urbano que alguna vez los rechazó. Mira todo lo que logramos, dijo Alejandro. Y esto es solo el comienzo, respondió Sofía con una sonrisa que iluminaba la noche. Unidos. No había gigante que resistiera ni oscuridad que apagase su luz. Esta es la historia de un niño, una niña y su lucha contra un sistema que quiso silenciarlos, de cómo la verdad, la fe y el amor lograron vencer. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en los comentarios. Me sentiría muy feliz si me dejaras un like y no olvides suscribirte para seguir compartiendo historias que nos recuerdan la fuerza de la humanidad. Desde diferentes rincones del mundo, esta conexión es nuestro mayor tesoro.
Gracias por acompañarme en este viaje.